Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema del arrebatamiento. Por favor, antes vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su bendición. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Es por los medios de Él que nosotros hoy estamos delante de tu presencia para darte gloria, honra y alabanza. Reconocer que tú eres un Dios maravilloso, que ha hecho un plan de salvación único, en el que tú nos has llamado a participar. Gracias, en el nombre de Jesús. Nos encomendamos en tus manos. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Que este estudio también bendiga a todos los que lo escuchen. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El arrebatamiento de la iglesia es un evento futuro que las Santas Escrituras señalan como el inicio de la gran tribulación. La gran tribulación que también las Escrituras lo señalan como el día de la ira de nuestro Dios. El día en que Dios hará un juicio en esta tierra, por cuanto no han creído en el unigénito del Padre. La iglesia no atravesará, no cruzará estos 7 años de juicio, y el Señor Jesús vendrá a la tierra sin llegar a ella. Va a llamar a su pueblo que se va a reunir con Él en el aire, y de ahí partiremos al cielo de Dios para que se realice el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Mientras tanto, aquí en la tierra, Dios estará purificando esta tierra y dando un justo tributo a los pecadores, pero también Dios extenderá su misericordia para que aún en este tiempo de aflicción haya gente que se arrepienta y venga a la gracia de Dios. Y el pueblo de Israel sea limpiado y restaurado para que entre al reino milenial de Jesucristo. Entonces, vamos a ver qué se va a ir presentando en los primeros versículos para entender cómo se va a presentar el arrebatamiento y después el propósito del arrebatamiento y lo demás. Vamos pues a empezar leyendo la primera cita en Corintios, que dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Jesucristo, recibiéramos la justicia de Dios. Dios inspira por su Santo Espíritu al apóstol Pablo y le enseña y él a la iglesia que Jesucristo, que no conoció pecado, Él fue llevado al matadero en el lugar nuestro, ocupando en la cruz del Calvario nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Cuando el creyente cree en la obra salvadora de Jesucristo, le entrega a Jesús sus pecados en fe y recibe la justicia de Jesús. Nosotros recibiremos la justicia de Dios. Por lo tanto, si hemos recibido la justicia de Dios, hemos recibido el perdón de Dios, ya no hay ninguna condenación para el cristiano. Y así lo dice en Romanos capítulo 8, verso 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Estando nosotros en Jesucristo, no vamos a sufrir ninguna condenación. Así, bueno, pues, en el juicio venidero, aquí en la tierra, de la gran tribulación, Dios nos sacará de este mundo para que nosotros no suframos ninguna condenación. Ahora, vamos a ver las siguientes citas que nos dice
cómo se desarrolla el evento de el arrebatamiento. Fíjense bien, dice Pablo, en el misterio que les voy a revelar. En la Biblia, cuando se nos habla de un misterio, significa que algo estaba oculto desde la fundación del mundo. Y pasaron las eras. Llegó Adán, después Noé, Abraham, David, los profetas, y ese misterio estaba oculto para los santos del Antiguo Testamento. Pero para la Iglesia, Dios desvela el misterio, y a través del apóstol Pablo, Dios nos enseña qué es lo que tenía oculto, que los antiguos no conocieron y ahora nosotros sí. Sigo leyendo. No todos moriremos. Ese es el misterio. En el Antiguo Testamento todos sabían que iban a morir y muchos creyentes estaban confiados en que iban a ser resucitados, vueltos a la vida. Así bueno, pues, es cierto que cuando el Señor Jesucristo venga, va a levantar de entre los muertos a todo aquel creyente, sí, en Él, que ya esté muerto. ¿Y qué pasará con los que estemos en ese momento vivos? Eso es lo que Pablo desvela. Y dice, no todos moriremos, pero todos, tanto los que son resucitados como los que estemos vivos, seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, dice Pablo, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros seremos transformados, al igual que los muertos que serán levantados con un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformados, nosotros vivos seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Porque lo corruptible, la carne y la sangre, tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Este es el secreto que estaba guardado desde Adán. Este es el misterio que Dios le muestra a la Iglesia a través de su apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo, levantará a los muertos que han creído en Él y los revestirá de inmortalidad, y lo corruptible será revestido de incorruptibilidad. Y nosotros los vivos seremos transformados a la imagen misma de Jesucristo, con un cuerpo glorioso, de tal forma de que no moriremos, sino que viviremos eternamente para estar con nuestro Dios. Vamos a ver ahora la siguiente cita en Tesalonicenses. Conforme a lo dicho por el Señor, dice Pablo, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida, de ninguna manera nos vamos a adelantar a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Inmediatamente, luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, con los que Dios acaba de resucitar. La palabra arrebatados significa que Dios nos va a llevar a su presencia en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Estando vivos, dejaremos esta tierra y en estos cuerpos iremos ascendiendo en el aire a ver a nuestro Señor Jesús. Y en ese momento nuestro cuerpo es transformado a la imagen del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Sigo leyendo. Seremos arrebatados junto con ellos, con los resucitados en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Aquí quiero hacer hincapié que el Señor Jesucristo no llegará a la tierra. Todavía no es su segunda venida, todavía no es el regreso, porque está profetizado y prometido que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez, pero esta vez ya no va a venir como siervo, sino vendrá como Señor y Dios, como Rey, como Mesías, a gobernar esta tierra, no solamente a Jerusalén, a Israel, sino a todo el mundo. Lo gobernará por 1000 años. Y cuando esto ocurra en su segunda venida, el Señor Jesucristo pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, un pequeño monte que se encuentra muy cercano al templo de Jerusalén, o lo que era el templo de Jerusalén. Entonces empezará en ese momento el milenio. Pero en esta situación, en este versículo vemos que el Señor Jesús vendrá y nosotros lo encontraremos en el aire. Él no llegará a la tierra todavía, porque tendrá que empezar el momento en que Jesús, el Señor, nos lleve a su presencia. Empezará la gran tribulación, 7 años de juicio aquí en la tierra. Sigo leyendo. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, el Señor Jesús nos va a llevar al cielo mismo para poder Él, primeramente, hacer un juicio de las obras del creyente. En este juicio, Dios, el Señor Jesucristo, dará premios. No va a haber castigo, no va a haber condenación, porque el pecado ya habrá dejado de ser en nuestras existencias. Entonces, el Señor Jesús dará premios, bendiciones, alegrías a todos y cada uno de sus hijos. Y estos premios serán coronas y más que nosotros pondremos a los pies de nuestro bendito Redentor. Después de esto se llevará a cabo las bodas del Cordero. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo y llegará a ser la esposa del Señor Jesucristo. Así bueno, pues, nosotros en el cielo estaremos con gozo, con alegría, con bienaventuranza, y en la tierra habrá juicio. Entonces, sigamos leyendo. El propósito del arrebatamiento. El propósito del arrebatamiento es evitar que la iglesia del Señor Jesucristo pase por un juicio que no le corresponde, porque la iglesia ya no tiene condenación alguna. Y por otro lado, es llevar a cabo el tribunal de Jesucristo, en donde Él dará premios, regalos a sus hijos, y además de esto, las bodas del Cordero. Veamos entonces, Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal, que será un juicio, repito, no es un juicio para castigo, sino es un juicio de las obras del creyente. Aquellas obras, dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que fuesen del valor como paja, heno, hojarasca, pasará por fuego y ciertamente perecerá. El valor de esa obra será tan pobre que no va a poder permanecer y no recibirá premio. Sin embargo, si la obra del cristiano ha sido una obra de fidelidad, de amor, una obra sincera a Dios, una vida
que le honre, que le dé gloria, una vida con la que pueda manifestar el amor y la gracia de Dios a los que le rodean. Entonces, esa persona, ¿sí?, tuvo una vida como si fuera oro o plata o piedras preciosas, que pasará por el fuego y permanecerá. Y entonces, a esa persona se le va a dar premio. Así, bueno, pues, veamos cómo dice la palabra de Dios, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. En esta versión de la Biblia se usa la palabra malo. Sin embargo, en el lenguaje original en que se escribió el Nuevo Testamento, que fue el griego koine, el griego común y corriente de aquella época, la palabra no era malo, sino de escaso valor, como defectuoso. Entonces, aquí leeríamos, según lo bueno o defectuoso o de mala calidad que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y si nosotros así lo traducimos como de mala calidad, se entiende que cualquier producto que nosotros adquiramos de mala calidad, en poco tiempo ese producto se rompe, se desgasta y ya no sirve para el propósito para lo que se adquirió. Entonces, no es en sí algo malo, sino de mala calidad, que no merecerá premio alguno. Bueno, veamos ahora cómo dice en el misterio del arrebatamiento. Dije que un misterio es algo que estaba oculto a los ojos de todos, que no llegaba ni siquiera a la imaginación o la mente de las personas. Y esto Dios lo tenía oculto para mostrarlo ahora, en los últimos tiempos, que son estos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Así, bueno, pues, nuevamente lo vuelvo a decir, no todos vamos a morir. Cuando el Señor Jesús venga, va a haber muchos cristianos vivos y activos, los cuales desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense ustedes el shock, imagínense ustedes la situación que va a ocurrir poco después de que desaparezcan miles de millones de cristianos. Sin embargo, como empezará la gran tribulación, es muy probable que este evento no sea tan discutido en las noticias como si no empezara a haber terremotos, hambres, pestes, guerras. Pero bueno, no sabemos. Así que no quiero yo estar pensando si va a haber o no alguna notoriedad, pero seguramente que sí. Bueno, vamos a ver pues el siguiente punto. Un tipo del arrebatamiento. Un tipo del arrebatamiento viene siendo Noé. Cuando Dios le habló a Noé diciendo que el mundo se había desviado por completo de los mandamientos, de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, Dios le dijo que iba a hacer un juicio y que iba a matar a todo ser vivo. Sin embargo, en su gran misericordia, Dios había visto a Noé y a él y a su familia los rescató. Y le dio la orden siguiente: vas a construir un arca de tales dimensiones para que puedas ahí introducir a macho y hembra de cada animal, de cada ave, de cada mamífero, de cada reptil. Y vas a predicar el Evangelio. Por lo tanto, Noé, durante 120 años que se demoró en hacer este gran barco, estuvo predicando el Evangelio. En aquel entonces dice la Biblia que no llovía,
Lo que había era un rocío que rociaba a toda la tierra. Y había muchos ríos y además otros más subterráneos que irrigaban la tierra. Y entonces no había necesidad de la lluvia. Pero cuando Noé predicó que Dios haría llover torrentes y cascadas de agua sobre la tierra, lo tildaron de loco. Y Noé siguió insistiendo, y cuando terminó de construir el gran barco, él siguió invitando a la gente a que se arrepintiera de sus pecados y creyera en la salvación de Dios, que ahí estaba el arca, sobre ese gran planicie, lejos de un río, lejos de un lago, lejos del mar. Sin embargo, la gente lo tildó de loco. Y llegado el momento, Dios cerró la puerta y empezó la gran hecatombe, el gran diluvio, y todos perecieron. Así, Noé y el diluvio es el tipo del arrebatamiento y del juicio de Dios, porque Noé sobrevivió gracias al arca que Dios le mandó construir. Nosotros los cristianos seremos sacados de este mundo cuando venga el juicio. Noé estuvo por encima del juicio, encima de las aguas, mientras que por abajo todo fue ahogado. Pereció este mundo. Bueno, vamos a ver ahora que en Génesis 5, 23, 24 se nos habla de un tipo de el arrebatamiento. Enoc. Enoc fue un hombre santo, un hombre que amaba a Dios, que buscó a Dios y que no fue como los demás buscando el placer egoísta, sino que él vivió siempre adorando a Dios. Fíjense lo que dice la Biblia. En total, Enoc vivió 365 años. En aquel entonces la gente vivía 900, 800 años. Enoc vivió 365 años. En esos 365 años le agradó tanto a Dios su vida, su comportamiento, su fe, que Dios se lo quiso llevar al cielo. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y así como pasó con Enoc, que Dios se lo llevó y lo buscaron y no lo encontraron, así Dios también se llevará a su santa iglesia. Nos buscarán, pero ya no nos van a encontrar. Vamos a ver ahora lo siguiente. En Lucas 12, capítulo 39-40, el Señor Jesús hace una parábola y veamos qué nos dice. Pero entiendan esto, dice el Señor Jesús: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes y yo estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así que el Señor Jesucristo está advirtiendo que así como un ladrón vendrá en la noche y no se sabe si va a ser a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, así vendrá Él, como un ladrón en la noche que no se sabe a qué hora, pero se sabe que vendrá. Y el Señor Jesús viene. No sabemos si pueda venir hoy o dentro de 10 años o dentro de 40 años, pero Él ya viene y es importante que Él nos vea que estamos preparados para cuando Él nos llame, estemos de una manera santa y piadosa delante de su presencia. Asimismo deben ustedes estar preparados. Preparados. ¿Cómo nos podemos preparar?
Bueno, veamos lo siguiente. Prepararse para el arrebatamiento. Como número 1, ser fieles a Dios. Vamos a leer la siguiente cita en la Biblia. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. Congregarnos en iglesia, porque ahí recibimos bendición y vida eterna. La armonía, la alegría que hay entre hermanos, el confort, el consuelo, el ánimo, el servicio. En la iglesia, que son nuestros hermanos en la fe, nosotros podemos servir y ser servidos. En iglesia podemos orar, cantar, leer la palabra, ayunar, también en nuestras casas, pero en iglesia es donde Dios quiere que nosotros estemos con frecuencia comunicando las bendiciones de Dios que nos ha dado a los demás, dando testimonio de su fidelidad. Sigo leyendo. Sino animémonos unos a otros, dice el escritor de Hebreos. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. El día en que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez. Repito, viene por su iglesia y 7 años después, en que hay la gran tribulación en la tierra, un juicio de Dios, vendrá el Señor Jesucristo a establecer su reino de 1000 años. Entonces, ahora que vemos que aquel día se acerca, nosotros tenemos que prepararnos, siendo fieles a Dios, viviendo una vida santa, correcta, justa, armoniosa con todos, con los de la iglesia y con los que no son de la iglesia. Veamos el siguiente punto. En la cena del Señor, cuando nosotros comemos la cena del Señor, anunciamos que el Señor Jesucristo viene ya, pero también es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios y ponernos a cuentas con las personas que nos rodean, tanto de la iglesia como de fuera, de tal forma de que tengamos un testimonio puro y santo. Veamos la siguiente cita. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa en la cena del Señor, proclaman la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces es una oportunidad que tenemos de dar testimonio a las personas de que el Señor Jesucristo va a venir. Y nuestro comportamiento debe de ser conforme a lo que el Señor Jesús espera de cada uno de sus hijos. Vamos a ver el siguiente punto, que es amor al prójimo. En la Biblia dice lo siguiente: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, amar más y más a los hermanos en la fe, pero también a todos los demás, aún al enemigo, porque yo estoy cierto de que nosotros no tenemos enemigos, pero hay gente que nos ve como sus enemigos por el solo hecho de que somos cristianos. Sigo leyendo. Tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente. ¿Para qué? Cuando nuestro Señor Jesús venga, Él venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, se nos invita a que nosotros amemos al prójimo de una manera sincera, viviendo en santidad, para que de esa forma seamos intachables delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, preparémonos amando al prójimo, preparémonos
practicando la cena del Señor y preparémonos reuniéndonos en la congregación de los santos. Sigámonos preparándonos con los siguientes puntos. Ser pacientes. En la Biblia dice lo siguiente: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Habrá gente que diga, pero falta mucho. No, mientras yo voy a hacer lo que creo mejor. Voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a comprarme una casa, me voy de viaje, me voy a dar una buena comida. ¿Y qué sabes tú si el Señor Jesús viene hoy en la noche? ¿Y qué sabes tú si Él no viene hoy, pero vienen a pedir tu alma y hoy mismo tú mueres? Entonces, Dios quiere que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo que tiene un valor que no tiene medida, en lo incorruptible. Así que también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Ya se acerca. 1 año, o 5 años, o 10 años, o 15 años. Estarán de acuerdo conmigo que los años se van como agua. Y si quieren recordar qué estaban haciendo hace 10 años, se fue rápido. Así la vida. No crean que si el Señor Jesús se va a demorar 5 años, es mucho tiempo. No es nada. Sigamos entonces. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer para prepararnos? Ser santos. Ya lo dijimos y lo vamos a volver a decir. Así dice la Biblia. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Que vamos a hacer como nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Ese es nuestro fin. Dios nos va a hacer semejantes a Él, al mismo Señor Jesucristo, porque lo veremos tal como Él es, cara a cara. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, de verlo, de estar con Él, de adorarlo, ¿qué tiene que hacer? Se purifica a sí mismo, se santifica a sí mismo, deja de hacer aquellas cosas que, si bien es cierto, no son malas, no son lo mejor, pueden ser buenas, pero hay algo mejor todavía, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Se purifica a sí mismo, así como Él, Jesucristo, es puro. Así que esa es otra tarea pendiente para nosotros que tenemos que hacer mientras Él viene. Veamos el siguiente punto. Dejar el juicio a Dios. En esta vida muchos tenemos inconveniencias con seres queridos o con amistades o con aquellas personas que de alguna forma se vuelven nuestros enemigos. ¿Y qué nos dice Dios? Veamos la siguiente cita. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Otra vez, cuando Él venga, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Las cosas van a salir a plena luz. Y si te han humillado, ofendido, te han hecho injusticia, espera. Dios sacará a la luz todo eso. Y entonces tú serás recompensado. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda, porque soportó la injusticia en plena confianza, en plena fe, que Dios
no lo dejará ahí humillado, sino que Él esclarecerá el asunto, porque Él es luz, y a su luz todo se mostrará como es. Entonces, otro punto es el siguiente: predicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer mientras el Señor Jesucristo viene? Además de amar al prójimo, además de soportar la injusticia, además de ser santos, predicar el Evangelio. Veamos la siguiente cita. En presencia de Dios, dice Pablo, y de Cristo Jesús, él está escribiendo y dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, dice Pablo a Timoteo, te doy este solemne encargo, pero no nada más a Timoteo, a ti y a mí. Te doy este solemne encargo, predica la palabra. Tú que me estás viendo, predica la palabra, comparte el Evangelio, abre tu boca, dile a la gente que Jesucristo murió ya en la cruz del Calvario por sus pecados y que Él, si así lo cree, puede venir a Jesús, dejar sus iniquidades en Él y Dios le dará la justicia de Cristo, el perdón absoluto de sus pecados y empezar una vida en santidad para glorificar a Dios. Predica la palabra y fíjate lo que dice Pablo. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Así que aunque tú seas inoportuno en el mercado, en el trabajo, en el metro, tú comparte el Evangelio, porque la gente necesita saber que hay un Salvador, que les puede dar vida eterna. No resolver los problemas de ahorita, del trabajo y de la escuela y de la salud, que muchas veces Dios en su gracia y misericordia los resuelve. Sí, Dios apoya, bendice, fructifica la obra de tus manos y aunque no tienes trabajo ahorita, puedes tenerlo en unos días. Y aunque estás sano, Dios te puede levantar de la enfermedad. Más bien dicho, aunque estás enfermo, Dios te puede levantar de tu enfermedad y darte sanidad. Pero más allá es que Dios te dará la corona de la vida, que Dios dará a todos los que creen en Él. Sigamos viendo ahora el siguiente punto. Dios te invita a que consueles a los necesitados. Esa es otra cosa que tenemos que hacer mientras viene el Señor Jesucristo. La forma de prepararnos para recibirlo en los aires, consolar al necesitado. Veamos qué dice la santa palabra de Dios en Tesalonicenses. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Sí lo creemos. Y dice Pablo, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, en los que han confiado en que Jesús ha perdonado sus pecados. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué mejor palabra para animar a aquella persona que está enferma, aquella persona que ha caído en desgracia, que decirle, Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo ya viene por ti y por mí. Jesucristo va a limpiar toda lágrima de tu mejilla y ya no habrá más muerte, ni dolor,
ni pecado en el cielo. Y tú estarás disfrutando de Dios mismo. Ese es el gran premio que nosotros podemos tener. El mejor regalo, Dios mismo. Y para finalizar, veamos que poner la mira en lo eterno es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. La mejor manera de prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesús en el aire es poner la mira en las cosas de Dios. Veamos cómo dice la palabra del Señor. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es tu vida, la vida mía, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes y yo seremos manifestados con Él en gloria. Así que se nos exhorta a que no pongamos las cosas en las cosas de la tierra. ¿En qué vamos a comer y qué vamos a vestir? El Señor Jesús nos enseñó que si nosotros buscamos a Dios, buscamos a Él rendirle nuestras almas, nuestros corazones, siendo unas personas que viven de verdad el Evangelio, Dios se encargará de darnos lo necesario. Esto quiere decir que a lo mejor no va a abundar, pero frijoles en la mesa habrá. Esto quiere decir que a lo mejor el trabajo que se te va a dar va a ser extenuante y vas a trabajar horas extras y no te las van a pagar, pero tú tendrás trabajo. Esto quiere decir que tú podrás estudiar con ahínco para obtener una beca y quizás esa beca no te la den, pero tú haces tu mejor esfuerzo sirviendo a Dios. Tenemos nosotros que animarnos, tenemos que recordar que Jesús viene pronto. Ese viene pronto puede ser unos días, unos meses, no lo sé, pero que nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos. El Señor Jesucristo dio una parábola hablando de un siervo malo, en el que su Señor lo llama y le dice: te encargo, mayordomo, a mis criados y a mis propiedades, porque iré de viaje y no sé cuándo voy a regresar. Cuando el amo se va y pasa mucho tiempo y no regresa, el siervo empieza a abusar de los demás, a ponerles trabajos pesados, él no haciendo nada, empezar a comer y a beber y a emborracharse. Pero de pronto llega el amo y ve que aquel siervo malo, cruel, aquel siervo desobediente a él, aquel siervo que se aprovechó de los demás, lo llama y le dice: quiero hacer cuentas contigo. Y entonces sucede de que lo despide, lo echa fuera de su presencia, porque fue un siervo que no se puso a trabajar para su Señor, pensando que iba a demorarse todavía más. Así que Dios quiera que a ti y a mí no nos pase esto. No pensemos que nuestro Señor Jesús, si se demora 10 o 15 años, por poner un número, es mucho tiempo. ¿Qué sabes tú que hoy, esta noche, vengan a pedir tu alma? Oremos.
Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. En Él tenemos vida, vida eterna. Y tenemos el gozo, la alegría de saber que estaremos contigo para siempre, disfrutándote, alabando tu gracia y tu misericordia, tu perdón, tu fidelidad y tu justicia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invito que nos acompañes a orar todos los días a las 6 de la tarde por nuestro México y por la Iglesia. Que Dios bendiga a todos y cada uno de los cristianos y que también bendiga a todas las personas que escuchen el Evangelio de Dios y que respondan en fe, diciendo, heme aquí, aquí estoy. Entonces, oremos a las 6 de la tarde, de lunes a domingo. También en YouTube y en Facebook. Síguenos y bueno, los días de que tú puedes ver el video, los videos son los sábados, los martes y los jueves a las 7 de la noche. Y por favor, suscríbete y ve los videos anteriores. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.